Black. Join the Dark Side. Presenta CNN Chile Tech. Vamos a nuestro siguiente bloque. Cada viernes nos visita aquí en el estudio Alejandro Alaluz con las noticias del mundo tecnológico. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy bien, Seba. ¿Cómo estás tú? Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Antes de comenzar a ver nuestra pauta para esta semana, quería hacerte un pequeño comentario respecto a lo que fue ayer quizás la polémica más sabrosa que hemos visto en el Mundial de Fútbol. El gol anulado de Croacia durante los descuentos. Temazo. ¿Era gol o no era gol a tu juicio? Es una gran pregunta porque la verdad es que es difícil dar una respuesta definitiva. Técnicamente, y eso es lo que quería comentar, no fue gol porque hubo posición de adelanto. Claro. ¿Cómo supimos esto? ¿Recuerdas cuando hace un par de semanas hablamos de Trionda y que era la pelota más tecnologizada que hemos visto en la historia? Me acordé de esa conversación ayer. Justamente. A partir del chip que tiene la pelota Trionda, que es la pelota oficial del Mundial, el VAR determinó que efectivamente el jugador de Croacia, ¿no es cierto?, sí alcanzó a rozar la pelota. Sí hubo un impacto, hubo un contacto entre el jugador y la pelota. Por mucho que en los videos y en las repeticiones se viera que no hubo contacto. Era como imperceptible, ¿cierto? Exacto, pero finalmente sí lo hubo, porque el chip que tiene dentro de la pelota, que capta la presión de un disparo, de una patada o de un cabezazo, lo determinó. Y por lo mismo, entonces, el VAR le dijo al juez, señor, acá sí hubo contacto, así que sí hubo posición de adelanto. De hecho, Ale, tengo una pregunta, no sé si tiene respuesta, pero en la pantalla de la transmisión ayer yo vi en el partido apareció un gráfico en un momento. Correcto. Que era como una onda, una señal de onda. Correcto. Y era una línea plana que de repente ¡pum!, saltó. Que fue cuando determinó que hubo un contacto con el jugador de Croacia. Era eso, ya. Exacto. Era eso. Entonces, claro, podemos conversar respecto a cómo la tecnología quizás está matando el fútbol que conocemos, pero al mismo tiempo, en términos de rigurosidad técnica, es una maravilla lo que sucedió ayer. Qué buen debate este, ¿eh? Está buenísimo. Y seguramente va a dar mucho que hablar también. Mucho más, y sobre todo pensando en que esta es la pelota, como decías tú, más tecnológica de la historia de los mundiales. Exactamente. No solo por su composición, sino por los chips que tiene, así sensores. Todas las métricas que entrega principalmente al VAR. Buen debate sobre mesa. Buen debate, y que va a continuar sin duda. Seguro. Ahora sí vamos a pasar a revisar las noticias más interesantes de esta semana. Mira, esta semana, Seba, estuve en San Pedro de Atacama. ¿Qué fuiste a hacer por allá? Fui a ver las pruebas que está haciendo Entel con Starlink. Ya. Hemos comentado acá en el programa que efectivamente Entel, ¿no es cierto?, la empresa de telecomunicaciones chilena, tiene una asociación con Starlink para otorgar comunicación o conectividad satelital para lugares que no tienen red terrestre. Es decir, estamos hablando, por ejemplo, del norte de Chile, Torres del Paine, Patagonia, Isla de Pascua y otros regiones y sectores de nuestro país que no tienen cobertura normal, como sí las tenemos las grandes ciudades. Entonces, lo que permite esta tecnología es que a partir de satélites, tú te puedes conectar directamente a la red to cell de Entel vía los satélites de Starlink. Entonces, claro, cuando tú no estás en medio del desierto, por ejemplo, como sucedió esta semana, hoy ya tienes una conectividad. ¿Qué permite esta conectividad? Esa es la gran pregunta. Hasta la primera fase que tenía Entel con Starlink, se podía solo mandar mensajes de texto, que ya es un avance significativo. Pero en esta segunda fase, en donde estuvimos ahí en medio de los distintos Cordillera de la Sal, en Domeico, un escenario muy maravilloso, ¿no es cierto? Sí. Y la gracia de todo esto es que si no tienes ningún tipo de obstáculo sobre tu cabeza, la conectividad funciona. Y la gracia es que ahora entran a jugar un nuevo pool de aplicaciones que son para mi gusto fundamentales. ¿Cuáles son? ¿Cuál? A ver. Tenemos WhatsApp, y no solamente con envío de texto, también con videollamadas. Wow. El ancho de banda de la conexión satelital permite tener videollamadas que funcionaron fabulosamente cuando hicimos las pruebas. También otras aplicaciones como X o Twitter, ¿no es cierto? Grok, Google Maps, All Trails, que son para determinar, digamos... Oye, Ale, antes de seguir con el comentario, dejemos pendiente este punto porque tengo varias preguntas sobre el tema, pero tenemos que irnos a la moneda porque el presidente José Antonio Kast, después de la reunión con presidentes de partido oficialista, va a entregar un punto de prensa. Nos conectamos con la sede de gobierno. Ivo Goich está en el lugar también. Así es, Seba, ya está listo. El presidente de la República habla acá en el Palacio de la Moneda. Buenos días. Darle las gracias por la cobertura permanente que nos dan en un día que ha sido importante en lo emocional, porque pude recibir a la Brigada Juvenil de jóvenes aspirantes a bomberos, cadetes de bomberos de Punta Arenas, en un día donde también nos alegramos de lo que ocurrió con nuestros rescatistas en Venezuela, que dieron un ejemplo de capacidad y de entrega, de puro corazón
entregados a rescatar a aquellas personas que sufrieron la desgracia del terremoto, y ahora en los próximos minutos vamos a hacer el izamiento de la bandera monumental, también con la presencia de bomberos de Chile que están en el mes de aniversario. Y así como hemos tenido esas buenas noticias, también quiero darle las gracias a cada uno de los presidentes de los partidos que colaboran con el gobierno. En esta reunión he podido compartir con el presidente de Bópoli, el presidente de Republicanos, la presidenta de Renovación Nacional, el presidente de la UDI. Posteriormente voy a poder reunirme también con aquellos que lideran el Partido Cristiano y otros partidos que colaboran directamente con el gobierno, y mirar siempre los desafíos que tenemos por delante. Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo. Ustedes han hecho un seguimiento de lo que son las cifras de desempleo, de lo que es la cifra de crecimiento, pero vemos con muy buenos ojos lo que viene. Y ese espíritu con esperanza y optimismo es lo que hemos conversado. Y para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación, y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día. Tenemos que tener grados de cooperación entre los poderes, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, para avanzar en proyectos de ley que son fundamentales, precisamente para concretar esas buenas noticias que hemos ido transmitiendo en temas de inversión, en temas de trabajo, en temas de salud, en temas de vivienda, y tenemos que afiatar las confianzas. Y eso corresponde en gran parte al gobierno, en generar las instancias para que podamos generar esas confianzas. Como les digo, Chile tiene muy buenas perspectivas para salir adelante. Lo que pudimos recoger de la gira tanto por Paraguay como Uruguay, en las reuniones bilaterales con presidentes de distintos países, hablan de la potencia que tiene Chile. Todos dicen Chile fue un faro y queremos que vuelva a ser un faro. Y nosotros les garantizamos que Chile va a volver a ser un faro y que va a ser la puerta hacia el Asia-Pacífico para todas esas naciones. Hoy día, vuelvo a reiterar, estamos muy optimistas del futuro de Chile, y le agradezco una vez más el habernos reunido a cada uno de los presidentes, agradecerle a los ministros que tienen más interacción con los distintos legisladores. Así que solo buenas noticias para el desarrollo de nuestra patria. Así que muchas gracias y seguimos trabajando por Chile. Gracias. Ahí escuchábamos, Seba, entonces las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast, luego de esta reunión que tuvo con los presidentes de los partidos oficialistas, los que le dan sustento político, por supuesto, a la gestión del gobierno acá en el Palacio de la Moneda, luego de semanas donde el debate a nivel político se le han tomado las distintas recriminaciones cruzadas entre los mismos partidos. Finalmente acá, a través de esta reunión, el presidente y el gobierno pretenden darle un nuevo impulso a los apoyos efectivos por parte de las distintas colectividades, una especie, podríamos decir, de rayado de cancha llamado al orden, y también de asumir un rol de coordinación por parte del gobierno. Yo te contaba, Seba, que hace algunas semanas, desde los mismos partidos oficialistas le solicitaban al Ejecutivo que tomara las riendas en cuanto a la organización y a la coordinación con los partidos, para así poder evitar distintos roces y diferencias a nivel de opiniones, de comentarios, de disputas a través de la prensa por diferencias en materias políticas, y también de críticas acerca de declaraciones de figuras políticas de los mismos partidos del oficialismo, lo que ha hecho que se enreden muchas veces los discursos, y evidentemente en un momento donde el gobierno necesita una cohesión, en momentos donde tratan de sacar adelante distintas políticas públicas importantes como la ley de reconstrucción, poder tener afiatada una especie de coordinación entre los partidos. Eso sí, el presidente acá no habló nuevamente, como el día de ayer, de la posibilidad de establecer una alianza en el futuro, una posible coalición desde los mismos partidos
partidos han dicho que es muy, muy difícil esa posibilidad, teniendo en cuenta, Seba, la actual situación entre ellos. Lo que esperan sí es poder trabajar coordinados en lo que viene, y es por eso la reunión a la que la citó el día de hoy el presidente de la República, José Antonio Kast. Nosotros nos vamos a comenzar a mover y a desplazar hacia el patio de los Cañones para poder tener reacciones también de los presidentes de los partidos oficialistas tras esta reunión. Claro que sí. Ivo Goich con los detalles desde La Moneda, con la noticia política quizás más importante de esta mañana. Gracias, Ivo, nos vemos. Nos vemos, Seba, que estés muy bien. Chao, chao. 11:14 y aquí en el estudio retomamos la conversación de noticias de tecnología esta semana con Alejandro Alaluf. Vale. Sí, vamos a continuar con otras noticias porque aparte de esta gran noticia de esta conectividad que está ofreciendo Starlink y Entel, una noticia que dejó un dejo de polémica muy amargo fue el anuncio que hizo Sony de que a partir del año 2028 dejaría de fabricar discos físicos para videojuegos, en este caso para PlayStation. Mira. Entendiendo un poco que efectivamente las distintas ramas del entertainment han matado, entre comillas, ¿no es cierto?, el formato físico. Ajá. Primero fue la música, ¿no es cierto?, con los formatos digitales, después el streaming, después con las películas y las series de televisión, claro, y ahora con los videojuegos. Efectivamente, el 80% de los consumidores de videojuegos descargan los títulos, no los compran físicos. Pero al mismo tiempo, lo que está diciendo Sony, y que probablemente Microsoft se suma próximamente, tiene que ver con el hecho de que el contar con un disco físico para prestárselo a un amigo, para jugar en familia, para cambiarlo, para venderlo, por ejemplo, como disco usado, va a morir. Esa dinámica va a morir y ha causado un revuelo y una polémica entre los usuarios que ha sido muy, muy interesante. Cómo la tecnología va matando el formato físico. Oye, no es un detalle el asunto, entonces. Absolutamente. Por la dinámica que dices tú se genera entre los fanáticos de los videojuegos. Correcto. Sí. Ahora, eso nos lleva al mismo tiempo a considerar la efeméride que tenemos para el día de hoy, que tiene que ver con el Blu-ray, el formato Blu-ray. ¿Cuándo crees tú, cuál es tu memoria respecto al Blu-ray, Seba? ¿Cuándo crees tú que salió al aire? ¿De cuándo salió? Sí. Yo te diría el 2010. Está cerca, 20 años cumplió este 2026 el formato Blu-ray. Recordemos que el formato Blu-ray debutó en la Consumer Electronic Show en Estados Unidos como el paso adelante respecto a lo que era el almacenamiento en un DVD. Lo que permitía el Blu-ray, cuyo nombre proviene de que tiene un láser azul, que comprime mucho más la información, debutó el año 2006 para pasar a ser el formato por defecto para videojuegos, para música, para películas y series de televisión, porque efectivamente tenía hasta 50 gigabytes de posibilidad de almacenamiento este disco. También podemos recordar que cuando salió el Blu-ray se generó la última gran batalla de formatos físicos, que fue el HD-DVD. ¿Te acuerdas? Sí, que el Blu-ray lo empujaba Sony, irónicamente, y el HD-DVD lo empujaba Microsoft y Toshiba. Me acuerdo. Y finalmente en esa guerra ganó Sony con el Blu-ray. 15 años después, más o menos, cuando empezaron a aparecer las plataformas de streaming, obviamente el Blu-ray fue quedando atrás, pero hoy está teniendo una segunda vida porque las nuevas generaciones que están buscando lo análogo están rescatando el Blu-ray como un formato para ser dueños de una película. De alguna manera, la muerte del formato físico también mata la propiedad intelectual respecto a que tú eres el dueño del título, una película, un videojuego, etc. Claro. Ahora no, lo que hace es de alguna manera tener como una especie como de permiso para acceder a la obra. Claro, que está digital, digamos, ¿no? Exactamente. Entonces, el Blu-ray fue el último gran formato físico que cumple 20 años y se transformó en, claro, el último formato como que tuvimos como forma de almacenar un videojuego, una película, una serie de televisión. Hay una todo eso está quedando en el pasado. Eso te decía, hay una cuota de romanticismo asociada a todo esto y vale. Totalmente. Claro que sí, pero esto va a cambiar definitivamente entonces la dinámica de cómo jugamos videojuegos. Va a ser muy interesante ver cómo la industria toma este tema. Va a poder, por ejemplo, qué va a pasar con el GTA 6 que comentábamos la semana pasada. Claro. Y todo eso en los próximos meses. Está muy interesante la conversación respecto a los avances tecnológicos. Bueno, buenas noticias que nos trae Alejandro Alaluf en nuestro bloque de tecnología. ¿Nos queda algo más? Podemos seguir hablando respecto a, por ejemplo, cuáles son las posibilidades respecto a la conectividad que ofrece Starlink con Entel. Sí. Hablamos de WhatsApp, que para mi gusto es probablemente la aplicación más fundamental que hoy contamos, por lo menos acá en Chile y en la región. En ese sentido, comunicarse a través de videollamadas, por ejemplo, no solamente texto, me parece que es un avance maravilloso. Otras aplicaciones que también van a estar disponibles tienen que ver con Google Maps,
con All Trails, con AccuWeather para ver el estado del clima, etcétera, etcétera. Y la posibilidad entonces que esto no va a reemplazar las redes 4G ni 5G, sino que las complementan. Exacto. Especialmente para sectores de difícil acceso como el norte de Chile, la Patagonia, Torres del Paine, etcétera. Y hasta las 12 millas marítimas incluso. Sin contar con las posibilidades que ayuden la cobertura en situaciones de emergencia. Exactamente. Alejandro Laluf con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Ale. Un gusto, sea. Nos vemos. Chao, chao. Black, Join the Dark Side. Presentó CNN Chile Tech.